sobre el tema de las complicaciones pertenecientes, digamos, al sistema gastroduodenal, en especial tipo de cirugías que se complican, ¿no? Antes que nada tenemos que hacer primeramente un recordatorio histórico de dos hombres que marcaron la historia en el progreso de la cirugía convencional gastroabdominal, Dr. Kocher y el Dr. Teodoro Wilder, cuyas técnicas quirúrgicas llevan su nombre. Hay que tener muy en cuenta de que esta cirugía gastroduodenal prácticamente ha modificado digamos, su técnica y por lo tanto ha modificado también las complicaciones. El avance tecnológico hacia una cirugía de mínimo absceso de la laparoscopía, el avance tecnológico, ¿no?, y el intervencionismo quirúrgico realizado por otras especialidades, el avance en la aparición de ciertas drogas, como los inhibidores de la bomba de protones, los derivados del omeprazol, o los beta bloqueadores derivados de la ranitidina, el tagamet, la cimetidina, ¿no? El uso del octreotide han modificado prácticamente, reduciendo la incidencia de las complicaciones de la cirugía convencional, tanto cirugía convencional abierta como la cirugía laparoscópica. Y probablemente en un futuro no muy lejano, ¿no?, tendremos una serie de complicaciones de la nueva técnica que está imponiéndose a nivel mundial, que es la cirugía robótica. Es decir, ¿no?, que la modificación en los tipos de complicaciones en unos casos se ha reducido, como es el caso de las infecciones de las heridas operatorias, que tiene un mayor porcentaje de presentación como complicación de la cirugía convencional abierta. Pero en la cirugía laparoscópica prácticamente se ha reducido considerablemente la incidencia de estas complicaciones, ¿no? Es cierto que la cirugía laparoscópica se basa en los principios de la cirugía convencional abierta. Por lo tanto, todas las cirugías abiertas pueden ser realizadas por vía laparoscópica, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia una reducción, no solamente en la estancia hospitalaria, sino una disminución en la incidencia de las complicaciones, ¿no? Entonces estamos pues ante un nuevo panorama muy diferente de hace unos 20, 30 años atrás, y en el cual nosotros tenemos que prácticamente amoldarnos a la modernidad de los procedimientos, ¿no? Hay muchos procedimientos quirúrgicos convencionales que han sido prácticamente sustituidos por otros procedimientos de otras especialidades, como por ejemplo el CEPRE, ¿no?, que realizan los gastroenterólogos, o la CTPH percutánea, que lo realizan los radiólogos intervencionistas. El uso de medicamentos de tercera y de cuarta línea de generación, ¿no?, hacen que disminuya esta incidencia, ¿no? Pero sin embargo, esto no siempre sucede a lo largo del país, y en especial en los países subdesarrollados, donde todavía por un buen tiempo, ¿no?, hasta que las autoridades que hacen salud en los diferentes países subdesarrollados, ¿no?, consideren a la tecnología como parte integral del desarrollo quirúrgico, ¿no?, en la salud de los pacientes, ¿no? Y vamos a hacer una visión rápida, ¿no?, de los tipos de operaciones que se ofertan. En la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir, digamos, viendo, ¿no?
Ya. Entonces vamos a empezar por los tipos de cirugías que se realizan a nivel alto, es decir, a nivel del esófago. En el esófago hay dos patologías ya bien conocidas que en la clase teórica les deben haber dicho y en la práctica también. Una es, digamos, cuando se produce una insuficiencia de resistencia del esfínter esofágico inferior, que da como consecuencia la enfermedad del ERGE, o sea, la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pero cuando este esfínter también se hace espástico, se cierra, ¿no? Estamos hablando de la contraparte que es la acalasia. Pues bien, también existe una tercera tipo de cirugía del esófago que son el tratamiento quirúrgico de los divertículos. Pero nos vamos a englobar a los tres, digamos, en las complicaciones muy comunes y regulares, que no vienen a ser sino las perforaciones, tanto del esófago como del esófago abdominal, tanto en la cirugía del reflujo. Pues bien, ustedes saben que la cirugía del reflujo se hace la fundoplicatura, digamos, de Nissen. Pero también puede haber otro tipo de fundoplicatura parcial de menos de 360 grados, una anterior que es la de Top y una posterior que es la de Doublet, ¿no? Y también en la acalasia hay otro tipo de cirugía que es la miocardiotomía de Heller, es decir, consiste en liberar el esfínter muscular esofágico, ¿no? Y al cortar prácticamente este músculo esfinteriano, nos puede llevar a que el paciente tenga como complicación, ¿no?, en el tratamiento de la acalasia a una enfermedad de reflujo. Por eso, para evitar las enfermedades de reflujo subsecuente a la liberación del esfínter esofágico inferior, es que se debe hacer una técnica antirreflujo, que puede ser de 360 grados, la de Nissen, o menos de 360 grados, que puede ser la de Top o de la de Toulet, ¿no? O sea, son cirugías complementarias a evitar la complicación de la cardiomiotomía de Heller. También la fundoplicatura puede ser que, digamos, quede un espacio muy estrecho, que puede traer como complicación el estrechamiento a nivel de eso y producir una acalasia iatrogénica, ¿no? Hay que entrar nuevamente a sala, liberar unos cuantos puntos, de tal manera de que ceda, ¿no?, para que pasen los nutrientes sin mayor dificultad, ¿no? También este tipo de cirugía puede que haya una perforación a nivel del esófago, ¿no? Puede ver que haya un sangrado a ese nivel. O puede ser que de repente se comprometa el nervio vago inferior izquierdo, ¿no?, que nos va a dar todo un cortejo sintomatológico, ¿no? Pasamos, digamos, a la cirugía gástrica. La cirugía gástrica, ¿no?, dependerá de la injuria que ocupa, digamos, los diferentes sitios de la cámara gástrica. Si es muy baja, cerca del antro pilórico, se puede ofertar el BIROD 1, es decir, una resección gástrica más una gastroduodenoanastomosis, ¿no?, que puede ir acompañada, pues, por una maniobra de Kocher, o sea, una liberación del segundo y casi tercera parte del duodeno para hacerlo un poco más laxo y acercarlo al resto del tubo gástrico, ¿no? Pero si la lesión es un poco alta, entonces habrá que hacer una resección gástrica un poco más amplia, que puede tomar
todo el cuerpo de la cámara gástrica, ¿no? Y ya sería muy distante para el duodeno. Y entonces se tiene que desfuncionalizar una asa de yeyuno. Y esta asa del yeyuno es la que se hace, digamos, una gasto-yeyuno-anastomosis. Hay dos variedades. La de Jed-Rose o la de omega, es decir, que se ocupa toda la circunferencia de la cámara gástrica, ¿no? Y pueden hacer una descarga mediante una maniobra de Umbrau complementaria, o sea, una entero anastomosis un poco baja, ¿no? Entonces el BIRRO2 se caracteriza por ser una resección gástrica más una gasto-yeyuno-anastomosis. Uno, en la variedad de Jed-Rose y dos, en la variedad de omega. Complicaciones que pueda tener esta cirugía, y la que vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Hay una serie de complicaciones que comprometen la motilidad o el peristaltismo gastroduodenal, ¿no? Y el resto del intestino, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Después también a nivel de la cámara gástrica tenemos, ¿no?, que se ofertaba antes una cirugía para el tratamiento de la úlcera, en especial de la úlcera intratable, ¿no? Digamos, la recepción troncular del nervio vago. Este tipo de cirugía se ha ido abandonando poco a poco porque da más complicaciones, porque las ramas de este nervio pueden inervar la parte baja del hígado, vesícula, vías biliares, páncreas y duodeno, ¿no?, provocando serias complicaciones en cuanto se refiere a la motilidad, ¿no?, y el paso de los nutrientes a ese nivel, ¿no? Como ustedes bien saben, ¿no?, el nervio del vago digamos, a controlar las contracciones tónico y fásicas de la cámara gástrica, ¿no? Pero también va a tener un efecto de control a nivel del esfínter pilórico que va a favorecer el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, es muy importante respetar el vago, ¿no?, porque si lo cortamos troncularmente, va a haber un espasmo a nivel del esfínter pilórico y nos va a dar un síndrome pilórico caracterizado por vómitos a repetición, ¿no?, y molestias de tipo gastrointestinal a ese nivel. Otra cirugía que se oferta con respecto al vago es la cirugía ultraselectivas, ¿no?, o selectivas y ultraselectivas, ¿no? Por ejemplo, este es esquema en el cual tenemos el tronco del nervio del vago izquierdo y vemos las ramas que salen hacia la parte del hilio hepático para inervar lo que dijimos anteriormente, ¿no? Y tenemos también las inervaciones cortas que se van hacia el cuerpo y el cardias gástrico. Pues bien, esta cirugía de tipo ultraselectiva consiste en denervar, ¿no?, parte de la cámara gástrica, como se ve en este esquema, ¿no? Es decir, cortar la serosa y cortar la muscular, respetando la mucosa, por encima de la pata de cuerpo, o pata de ganso, como llaman otros anteriormente, ¿no? Hay que evitar no perforar la mucosa gástrica. Solamente se corta la serosa y la muscular, donde prácticamente están pues los nervios, ¿no? O sea, se hace una denervación. Esta es la ultraselectiva, conservando la pata de cuerpo, ¿no? Entonces, conservando la pata de cuerpo no vamos a tener problemas del esfínter pilórico. Bajando un poquito más abajo, nos vamos a encontrar con el duodeno. Uno de los cuadros característicos es el síndrome pilórico en adultos. Pero niños también pueden nacer, ¿no?, con hipertrofia pilórica, o sea, una mucha generosidad del esfínter pilórico que hacen
que se dificulte el vaciamiento gástrico. O sea, muy poco es lo que vacía, digamos, el estómago. Y por eso es de que se ofertan 3 tipos de cirugía dependiendo de la injuria que hay en ese nivel del sitio antropilórico duodenal. Si solamente compromete, por ejemplo, el esfínter pilórico, como sucede en hipertrofia benigna de píloro en los niños recién nacidos, pues se prefiere hacer, ¿no?, la piloroplastia de Heine y Mikulis, que consiste solamente en liberar la parte muscular del esfínter pilórico y hacer un cierre en sentido transversal, ¿no? Entonces prácticamente ya está suelto y el pasaje de los nutrientes de la cámara gástrica duodeno es mucho más fácil, ¿no? Si la lesión compromete un poco más amplia la región, digamos, del antropilórico y primera y casi segunda porción duodenal, se oferta la cirugía de Finlay, la piloroplastia de Finlay, que consiste, digamos, en no solamente cortar las fibras musculares del esfínter, sino toda la capa muscular, ¿no?, del antropilórico y de la primera porción del duodenal, y hacer un cierre, pues, en forma transversal, tal como se ve en el esquema, ¿no? Y hay una tercera que cuando prácticamente compromete tanto el duodeno como el antropilórico, lo que se hace es un bypass, es decir, se hace una abertura en el antro del píloro y en la segunda porción duodenal, y luego se hace el bypass, o sea, la anastomosis gastro-duodenoanastomosis, ¿no?, obviando o, digamos, o salteando, digamos, el esfínter pilórico. Generalmente se hace cuando los pacientes tienen un tumor, un cáncer en esa zona, ¿no? Entonces, o haces, pues, este tipo de cirugía de Jabulay, de piloroplastia, o haces, pues, una gastroduodenoanastomosis, o sea, un vidroduno. Dependerá de la habilidad que tenga el cirujano, ¿no? Cuando hace la cirugía gástrica y hay una complicación, lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento, ¿no?, retrospectivo de cómo fue la cirugía. Que dicho de paso, ¿quién es la persona más importante para hacer ese reconocimiento? Sino el cirujano que lo operó, porque él sabe qué cosa lo que ha hecho y puede estar evaluando, ¿no?, qué cosa dejó de hacer o qué cosa, digamos, está por hacer. Y también el cirujano debe saber el manejo, ¿no?, de estas complicaciones, ya sean agudas como tardías. En el caso, digamos, de la vagotomía, ¿no?, se describen 2 complicaciones, una temprana y otra complicación tardía, ¿no? Cuando se hace una denervación vagal, ¿no?, que son muy pocas las que se hacen porque ya no tiene, digamos, mucha preferencia quirúrgica, debido a que existe una serie de medicamentos, ¿no?, que hacen, digamos, que la inervación vagal no sea muy importante a ese nivel, por los antagonistas, ¿no?, que en la farmacopea se tiene, ¿no? Digamos, se puede alterar la motilidad, ¿no?, porque es cierto que el vago favorece, ¿no?, la peristalsis a ese nivel, ¿no? Y también favorece, digamos, la función motora gastrointestinal, o sea, el sistema en el cual hay el mezclado de los nutrientes para formar el quilo, para que pase, digamos, a yeyuno, ¿no? Cuando se hace una denervación, ¿no?, del vago, va a traer como consecuencia una serie de complicaciones porque se está quitando la inervación a ciertas unidades funcionales.
¿no? Por ejemplo, cuando se hace una vagotomía troncular, entonces prácticamente estás quitando la inervación al estómago, al tracto biliar, al páncreas, intestino y colon proximal, ¿no? Igual cuando hace una una vagotomía gástrica, ¿no? En el cual solamente se conservan las ramas hepatobiliares celíacas, ¿no? Va a denervar también parte del aparato motor y secretor del estómago, que va a ser una complicación, ¿no? La ultraselectiva también, cuando se denerva, le vas a quitar la propiedad de secreción a nivel gástrico. Es decir, ¿no? Ninguna de estas vagotomías son, digamos, muy importantes que evitan, ¿no? Digamos, el mecanismo digamos, mecanismo de transformación de moléculas grandes a moléculas pequeñas para que sean fácilmente absorbibles. Entonces, si dejamos de inervar parte del estómago, vamos a tener una atonía gástrica. El vaciamiento gástrico va a estar retardado, ¿no? A veces va a haber dificultad en tragar los alimentos, va a haber una disfagia. Y muchas veces por la inervación exagerada puede haber necrosis de la curvatura menor, ¿no? De la región antropilórica. La atonía gástrica ha sido ya muy bien estudiada, ¿no? En el cual los potenciales que regulan el peristaltismo están comprometidas, ¿no? Y esto va a llevar a una atonía y como consecuencia va a haber pues una dilatación gástrica y la proporción o pasaje o migración de los fluidos va a ser ineficaz, ¿no? En especial para el traslado de los nutrientes sólidos. El agua puede pasar normal, pero los sólidos son los que sufren un retardo en el vaciamiento gástrico. La disfagia puede presentarse, pero no es muy importante. En porcentaje es muy bajo. No. Lo que sí, digamos, es muy importante es que a nivel del antro pilórico hay un retardo, una pereza que va a llevar como consecuencia una éstasis y un vaciamiento pues demasiado lento, ¿no? En su pasaje a través del píloro. Claro que en el comercio se oferta una serie de medicamentos que son procinéticos como el Primperam, la cisapeida, el Gastromen, ¿no? Hasta el mismo bismutol, ¿no? Pueden ayudarnos a que se haga este vaciamiento más rápido a ese nivel, ¿no? Muchas veces, digamos, puede haber una necrosis de la curvatura mayor, pero que es muy importante. Pero cobra mucha importancia si la necrosis es a nivel de la curvatura menor, ¿no? Y esto se puede presentar entre las 24 a 72 horas. Los mecanismos aún se desconocen, pero lo cierto es que hay que tener cuidado y el cirujano tiene que estar bien. Probablemente sea porque se liberó cierto paquete arteriovenoso, ¿no? O sea, por irrigación se puede llegar a la atrofia distal de la unidad funcional comprometida. Tardíamente puede ocasionar la vagotomía, digamos, una diarrea post-vagotomía, ¿no? Y que se debe a muchos factores, como por ejemplo, puede llevar una alcalinización gástrica, lógico, porque si no hay mucha producción de ácido va a predominar los álcalis, ¿no? Va a haber una alteración de relajamiento y vaciamiento gástrico a través del píloro.
se va a alterar también el vaciamiento de la bilis, ¿no?, a duodeno. Es decir, la complicación es, no, si bien es cierto, no es muy grave, pero eso puede traer como consecuencia alteraciones en el metabolismo, ¿no?, y absorción de los fluidos y nutrientes a ese nivel, ¿no? La vesícula puede entrar en éxtasis, no hay movimiento y puede haber precipitación de cálculos a nivel de la vesícula, llevando a la formación de una litiasis vesicular, ¿no? E incluso puede pasar a colédoco y formar una colédocolitiasis. Entonces, prácticamente, no, la fisiología de cómo actúa el nervio vago, ¿no?, en unos relajando, ¿no?, y en otros favoreciendo el vaciamiento gástrico y, digamos, también produciendo contracciones a nivel del antro, ¿no? Es decir, trae una serie de complicaciones, ¿no?, no solamente en el vaciamiento, sino en la mezcla de los nutrientes. La gastrectomía también, tanto el Bílaro 1 como el Bílaro 2, ¿no?, pueden producirse durante el acto operatorio. Y esto tiene mucha relación por las anomalías anatómicas, tanto de los vasos como del mismo órgano, ¿no?, y que puede traer como consecuencia, ¿no?, iatrogenias a ese nivel, ¿no? Y las secuelas muy tardías, ¿no?, van a variar en su naturaleza, que vamos a ver posteriormente. Durante el periodo perioperatorio puede haber hemorragia cuando estás operando, ¿no? Puede haber, digamos, alteraciones gastrointestinales a nivel del muñón duodenal y todas aquellas, digamos, procedimientos que realicen, ¿no?, son susceptibles de que se compliquen, ¿no?, ya sea la pleuroplastía, ya sea las gastrectomías. Pero lo más importante es a nivel de las anastomosis. Puede haber obstrucciones, puede haber las obstrucciones en, digamos, en la zona que se hizo la gastroduodenoanastomosis. Puede ser a nivel de la gastroenteroanastomosis yeyunal. Puede haber problemas en el ácido yeyunal deferente como aferente, que van a actuar de manera de asa ciega. Igual va a tener repercusiones porque es toda una unidad funcional, ¿no?, la zona del hígado. Por lo tanto, puede producirse ictericias por procesos inflamatorios del hígado. El páncreas también se va a comprometer, puede haber una pancreatitis, o puede haber lesiones iatrogénicas a nivel del colédoco. Sin embargo, puede haber otras complicaciones, ¿no?, como el absceso intraperitoneal, los infartos del apéndice proicos, ¿no? Si se hace una gastrostomía, puede haber complicaciones de los bordes, puede haber necrosis del remanso gástrico, ¿no? Es decir, puede producirse una serie de alteraciones. Puede haber, digamos, gastroileoanastomosis inadvertidas, que se nos pasa, pues no nos dimos cuenta, después en el postoperatorio se complican. Cuando las complicaciones son un poco periodo tardío, ¿no?, puede haber los síndromes, ¿no?, como la úlcera más recurrente o la fístulas gastro yeyuno cólica. Puede haber trastornos de tipo mecánico, obstrucciones a nivel tanto de la asa aferente como de la asa eferente. Puede haber una interna, en el cual, digamos, esas intestinales se meten a través de una brida o una gerencia. Aparentemente está, pues, la figura ahí
una vez, misteriosamente, se va haciendo, o digamos, el cierre por el proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, en la fisiología puede ser, digamos, síndrome de asa ciega, diarrea por vagotomía, gastritis por reflujo alcalino, ¿no? Y lo más importante es el síndrome del dumping. Puede ser un dumping temprano, pero puede producirse también un dumping tardío, ¿no? Puede haber éstasis de la Jedi-Robus, es decir, todos los procedimientos, tanto del Billor 1 como del Billor 2, pueden dar complicaciones porque es una serie de gastroanastomosis y entero anastomosis. O sea, en un Billor puede haber hasta 3, 4 anastomosis, digamos, distal o proximal, que da origen al síndrome de asa ciega, ¿no? De asa aferente o de asa eferente, ¿no? Puede haber alteraciones de mala absorción, porque se está cortando parte del intestino, se va bypaseando, ¿no? Puede formarse besoares, puede que tengamos un remanente gástrico pequeño, no compatible para suplir las calorías que debe tener el paciente. Y el proceso o el exceso de una pésima y mala cicatrización va a traer como consecuencia la formación de un carcinoma, ¿no? A nivel, digamos, de remanente gástrico, ¿no? Probablemente sea, digamos, una alteración de la cicatrización, ¿no? Lo más importante de todo esto es de que todas estas patologías de complicaciones han ido en el transcurso del tiempo disminuyendo con la cirugía laparoscópica, en el cual han aparecido otras complicaciones que no son de resolución quirúrgica de inmediato, sino que hay que esperar que el paciente se recupere por lo menos unos 15 o 30 días después del acto quirúrgico. ¿Por qué? Porque tiene que ser otra escalera más empinada, ¿no? Para llegar, digamos, a ciertos sitios, ¿no? De las anastomosis, ¿no? Es decir, digamos, todas estas complicaciones han sido reducidas por la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tiene otra serie de complicaciones que no vienen a ser dehiscencias de las suturas, ¿no? En unos lo hacen manualmente, en el otro lo hacen utilizando sutura mecánica, o sea, utilizando la tecnología de punta. Cualquiera que sea, ¿no? Ustedes deben entender que todo tipo de cirugía es un acto de agresión en el cual el organismo trata de compensarlo, ¿no? Con la ayuda del ser humano. Pero a pesar de esta ayuda puede presentarse ciertas complicaciones a este nivel, ¿no? Para mayor información y aliviarles un poco, prácticamente se nos ha pedido que las preguntas de examen las tomemos del libro Savistton, 19 o 20ª edición. No es de más que le den una lecturita al tema de complicaciones, ¿no? Que está en Savistton, ¿no? Para que no tengan problemas en el examen, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles de las complicaciones